El anuncio duró menos de 4 minutos, pero esos breves momentos alteraron permanentemente el curso de la monarquía. Parados uno al lado del otro dentro de los históricos muros del castillo de Windsor, el príncipe William y Catalina revelaron que el rey Carlos había emitido una declaración final sellada después de recibir una devastadora confirmación de que su condición había entrado en una etapa grave e irreversible. William pronunció cada palabra con notable compostura, decidido a no permitir que la emoción dominara al deber, pero las manos temblorosas de Catherine revelaron en silencio la angustia que ninguna declaración cuidadosamente preparada podría ocultar. Este no fue otro anuncio palaciego de rutina. Fue la despedida de un padre, la instrucción final de un soberano y el comienzo de un capítulo que la familia real había esperado durante años que nunca llegaría. Antes de profundizar en lo que esto realmente significa para el futuro de la familia real, asegúrese de suscribirse para no perderse otra actualización real. William se quedó sosteniendo los documentos sellados, mientras un silencio abrumador se apoderaba del salón blanco dentro del castillo de Windsor. Catalina permaneció a solo un paso de él, ofreciendo su apoyo silencioso, mientras ningún otro miembro de alto rango de la familia real estaba presente. El castillo de Windsor siempre ha servido no solo como una de las residencias reales más importantes de Gran Bretaña, sino también como un hogar familiar profundamente personal, lo que hace que el entorno en sí sea un poderoso recordatorio de que este anuncio tenía un significado emocional mucho más allá del procedimiento constitucional. Cada detalle de la habitación parecía enfatizar que la historia se estaba desarrollando dentro de un lugar lleno de generaciones de recuerdos privados. William respiró lentamente, desdobló con cuidado la primera página y comenzó a leer la decisión central en voz alta. Según la declaración, el rey Carlos había optado por activar la instrucción sellada después de ser informado por su equipo médico de que su estado había entrado en su fase final e irreversible. El documento solicitaba que su hijo mayor asumiera gradualmente una mayor autoridad real cuando las circunstancias lo exigieran, al tiempo que pedía a Catalina que se convirtiera en la base emocional que mantuviera unida a la familia durante la difícil transición. Las palabras llevaban la voz inconfundible de un padre que comprendió que preparar a sus seres queridos se había vuelto tan importante como proteger la institución a la que había servido toda su vida. Una declaración real es mucho más que una carta ordinaria o un mensaje familiar privado. Es una instrucción formal escrita que expresa los deseos del soberano con significado constitucional, y esta declaración en particular se extendió mucho más allá de las cuestiones de ceremonia o tradición. Carlos no estaba simplemente planeando la sucesión. Intentaba asegurar la estabilidad de la corona antes de que la enfermedad, la incertidumbre o los desacuerdos entre sus más cercanos pudieran crear confusión en uno de los momentos más frágiles de la monarquía. Cada frase reflejaba a un hombre decidido a dejar atrás el orden en lugar del conflicto. Mientras William continuaba leyendo, Catherine bajó lentamente los ojos cuando las palabras documentadas de su suegro resonaron en la silenciosa habitación. El rey había escrito que se negaba a permitir que sus últimos días fueran consumidos por negociaciones políticas, especulaciones públicas o discusiones dolorosas dentro de la familia que más amaba. William hizo una pausa durante varios largos segundos antes de continuar. Su voz permaneció tranquila y mesurada, pero sus dedos se apretaron visiblemente alrededor de las páginas, revelando el enorme peso emocional que se esconde detrás de cada palabra cuidadosamente elegida. Estaba claro que el documento exigía mucho más que obediencia. Le exigía aceptar un futuro por el que había rezado toda su vida para que llegara lo más tarde posible, justo cuando parecía que la declaración lo había revelado todo. William confirmó en voz baja que aún quedaba otra página sellada sin abrir ante el público. Solo explicó que el segundo documento contenía instrucciones sobre aquellos que debían reunirse antes del final, negándose a revelar más detalles
a pesar de la creciente curiosidad. Su cuidadoso silencio profundizó inmediatamente el misterio que rodeaba los últimos deseos del rey. De repente, varios miembros de la Casa Real se vieron conectados con una solicitud que el público no podía escuchar ni comprender completamente. Después de colocar suavemente el documento sobre la mesa, William no hizo ningún intento de salir de la habitación. En cambio, permaneció de pie en silencio con los ojos fijos en la inconfundible firma manuscrita de su padre, como si esperara que de alguna manera pudiera responder preguntas que nadie más podía responder. Catherine silenciosamente se acercó y cubrió su mano fuertemente apretada con la suya, ofreciéndole consuelo sin necesidad de una sola palabra. La declaración no surgió de meses de discusiones familiares pacíficas. Había sido escrito después de que un encuentro profundamente privado convenciera a Carlos de que la propia monarquía podría fracturarse en el momento en que sus propias fuerzas comenzaran a fallar. Para comprender verdaderamente por qué un padre transformó sus deseos finales en instrucciones reales formales, es necesario comprender a las personas que están detrás de esas palabras cuidadosamente escritas. Escondidos bajo el lenguaje constitucional, había 4 personas que experimentaban 4 formas completamente diferentes de angustia. William enfrentó la imposible tarea de prepararse para heredar una corona mientras todavía deseaba desesperadamente poder seguir siendo solo un hijo. Catherine cargó silenciosamente con el peso del dolor de su marido, mientras se negaba a permitir que sus propias emociones lo distrajeran de lo que le esperaba. Camilla soportó otro tipo de dolor completamente diferente. Observó cómo el hombre que había dado forma a los años más significativos de su vida adulta escapaba gradualmente de su capacidad para protegerlo, sabiendo que ningún título o privilegio podría protegerlo del tiempo mismo. Carlos, a pesar de ocupar el puesto más alto de la nación, se encontró enfrentando la única realidad que siempre ha estado más allá del poder de todo soberano. Ningún monarca, independientemente de su autoridad o historia, ha poseído jamás la capacidad de ordenar que el tiempo se detenga. Apenas unas horas antes del anuncio, William se había quedado solo dentro de uno de los tranquilos pasillos de piedra del castillo de Windsor, leyendo la declaración de su padre, por lo que debió ser la tercera vez. No importaba con qué frecuencia regresaba a las páginas, sus ojos siempre se posaban en una breve frase escrita a mano, de la que parecía imposible escapar. No esperes a que me debilite. Esas palabras implicaban mucho más que permiso. Representaban la súplica directa de un padre para que su hijo aceptara la responsabilidad antes de que el dolor le robara la fuerza necesaria para tomar decisiones imposibles. Como declaración real formal, el documento expresaba no solo los deseos de Carlos, sino también su más profundo entendimiento del peligro que enfrentaría la institución si la vacilación reemplazaba la preparación. William se encontró atrapado entre 2 posibilidades igualmente dolorosas. Aceptar la petición de su padre corría el riesgo de que Charles pareciera reemplazado en vida, algo que ningún hijo devoto podría soportar imaginar. Sin embargo, rechazar la responsabilidad podría dejar a la monarquía expuesta durante el mismo período en el que la estabilidad importaba más que cualquier otra cosa. Sin hablar, Catherine salió al pasillo y quitó suavemente las páginas de las manos temblorosas de su marido. Ella lo miró con tranquila certeza, antes de recordarle que llevar la carga de su padre nunca fue lo mismo que abandonarlo. Sus palabras no borraron su dolor, pero le ayudaron a reconocer que el amor y el deber no tenían por qué oponerse. A veces el mayor acto de amor requería aceptar responsabilidades que nadie quería asumir. Sin embargo, a la propia Catalina se le había confiado una responsabilidad igualmente abrumadora. Carlos le había pedido personalmente que se convirtiera en el centro emocional de la familia real durante los difíciles meses que se avecinaban protegiendo a Jorge Carlota, Luis Guillermo y sus familiares, cuyas relaciones ya se habían visto tensas por años de desacuerdos y malentendidos. Ella entendió algo que pocos fuera de la familia podían apreciar plenamente. La monarquía poseía siglos de experiencia en sobrevivir a cambios de soberano
Pero los niños no tenían esa protección contra ver cómo sus seres queridos se separaban. Camila recibió su propia copia de la declaración en una sala mucho más pequeña, donde el silencio parecía aún más pesado que antes. Leyendo lentamente cada párrafo, finalmente llegó al pasaje que explicaba que ningún cónyuge debería ejercer influencia sobre las decisiones relativas a la sucesión. Dobló con cuidado la página una vez que terminó manejándola con extraordinario cuidado, a pesar del evidente dolor reflejado en su rostro. Mirando hacia el asistente que esperaba, preguntó en voz baja si Charles había escrito esas palabras antes o después de hablar en privado con William. Según el relato documentado registrado más tarde por el asistente Camilla, nunca levantó la voz ni permitió que la ira reemplazara la compostura. Esa notable moderación de alguna manera hizo que el momento fuera aún más desgarrador. El hombre que amaba había puesto deliberadamente el futuro de la monarquía fuera de su influencia, prefiriendo la estabilidad institucional a la seguridad personal. No siguió ninguna discusión porque entendió que la decisión ya estaba tomada mucho antes de que el documento llegara a sus manos. Más tarde, esa noche mucho. Después de que hubiera pasado la medianoche, Charles permaneció despierto mientras uno de sus escuderos leía en silencio los mensajes enviados por sus hijos. Cada carta trajo momentos de reflexión, pero todo cambió cuando se mencionó el nombre de William. El rey cerró suavemente los ojos y se negó a preguntar si su hijo mayor había aceptado la declaración. Temía la respuesta porque en el fondo sabía que cualquiera de las decisiones dejaría a padre e hijo con heridas que ninguno de los dos había querido infligir al otro. Antes del amanecer, la princesa Ana llegó silenciosamente para visitar a su hermano. Sentada frente a él bajo la suave luz de la mañana, extendió la mano sobre la mesa y tomó su mano antes de advertirle que sus últimos deseos podrían proteger con éxito la corona y al mismo tiempo romper la frágil paz que aún permanecía dentro de la familia. Charles escuchó sin interrupción, permitiendo que sus preocupaciones se calmaran antes de hacer la única pregunta que esperaba que él no planteara. William ya había leído la segunda página sellada. Ana permaneció en completo silencio. No ofreció ninguna explicación, ninguna tranquilidad y ningún intento de suavizar la verdad. Solo su silencio confirmó que la parte más dolorosa de las instrucciones del rey permaneció oculta, esperando el momento en que Carlos creyera que su familia podría soportar escucharlas. Esa segunda página no se había escrito simplemente porque la enfermedad exigiera preparación. Había nacido de una velada inolvidable en la que el amor, la lealtad y el deber real chocaron de una manera que cambió permanentemente la forma en que Carlos veía el futuro de su familia. La declaración final del rey no comenzó con el devastador diagnóstico de un médico, ni con un informe médico entregado confidencialmente. Su verdadero comienzo se produjo 3 semanas antes durante una cena familiar privada en Clarence House, cuando lo que parecía ser una conversación ordinaria sobre futuros compromisos reales se transformó inesperadamente en algo mucho más serio. Las voces se fueron endureciendo, gradualmente resurgieron frustraciones largamente enterradas y años de desacuerdos tácitos de repente salieron a la luz. Charles se sentó en silencio observando a las personas que más amaba discutir sobre responsabilidades a las que aún no había renunciado, y se dio cuenta con dolorosa claridad de que el futuro estaba llegando más rápido de lo que nadie había esperado. El punto de inflexión se produjo cuando William empujó lentamente su silla hacia atrás en silencio. Si en el mismo momento, Camilla instintivamente colocó su mano sobre una agenda confidencial que estaba sobre la mesa, y Charles comprendió de inmediato lo que acababa de suceder. Sin proponérselo, su familia había comenzado a luchar por un futuro que ninguno de ellos tenía el valor de nombrar en voz alta. Esa comprensión se apoderó de él, plantando las primeras semillas de la declaración que eventualmente se convertiría en su orden final. Carlos había organizado la reunión para discutir una cuestión profundamente práctica: cómo debían dividirse gradualmente las responsabilidades reales, mientras él continuaba recibiendo tratamiento.
Camilla permaneció sentada mientras William, Catherine y la princesa Ana los miraban desde el otro lado de la mesa. Clarence House no era simplemente otra residencia real utilizada para asuntos oficiales. Era la casa del rey en Londres y el centro de su hogar privado, lo que hacía que cada palabra intercambiada esa noche fuera intensamente personal en lugar de puramente constitucional. No eran asesores que debatían políticas ni funcionarios que discutían procedimientos. Eran una familia que intentaba decidir quién llevaría las cargas de un padre cuyas fuerzas empezaban a desvanecerse. Durante varios momentos nadie habló. La habitación permaneció llena solo con el suave sonido de las tazas de té reposando sobre la madera pulida y los papeles sin abrir delante de ellos. Luego, rompiendo el silencio con cuidadosa deliberación, Camilla se convirtió en la primera persona en hablar. Sugirió que todas las decisiones importantes deberían seguir pasando por la casa del rey, incluso si Carlos se debilitaba demasiado para revisar cada asunto por sí mismo. La reina consorte creía que la continuidad protegería su dignidad. William escuchó algo más peligroso. Advirtió que una autoridad sin responsabilidad directa permitiría a asistentes y familiares competir detrás del nombre de su padre, mientras que nadie aceptaría responsabilidad por las consecuencias. Catalina intentó estabilizar la conversación, recordando a ambas partes que el monarca todavía estaba presente y escuchando. Camilla se volvió hacia ella y luego le preguntó si el príncipe se estaba preparando para la sucesión o si la estaba acelerando silenciosamente. La acusación fue dura. William empujó hacia atrás su silla y respondió que preferiría perder la aprobación pública antes que permitir que la corona quedara paralizada por un control oculto. Charles dejó su vaso. Su mano tembló contra la mesa, pero nadie se dio cuenta hasta que Anne movió su silla a su lado. La princesa real instó a todos a irse, pero su hermano se negó. Necesitaba escuchar la verdad antes de decidir qué pasaría después. Mientras William defendía la responsabilidad directa, el rey reconoció algo doloroso e innegable. Su hijo ya pensaba como un soberano porque la familia que lo rodeaba no le había dejado otra opción más segura. Charles llamó a su secretario privado después de medianoche. Un dictado grabado conservó las primeras líneas de la declaración, y se ordenaron 2 copias selladas, una para William y otra para permanecer con los documentos constitucionales del monarca, los registros protegidos que contienen instrucciones sobre la autoridad real. Luego el rey escribió él mismo la segunda página. Ordenó a William y Catherine que organizaran una reunión final con Camilla, Harry y Anne, porque se negó a morir mientras el resentimiento gobernaba a la familia. Había amanecido cuando lo firmó. Camilla había regresado al pasillo antes de que el bolígrafo abandonara la página. Escuchó lo suficiente para comprender la verdad. Charles había puesto la futura cadena de mando fuera de su alcance. Cuando esa exclusión se volvió imposible de ignorar, el dolor se convirtió en ira, y Windsor pronto sería testigo del enfrentamiento que había temido. Camila no convocó a William como reina. Ella lo llamó como la esposa de un moribundo. Sin asistentes, ni secretarios, ni declaraciones preparadas entre ellos, colocó la declaración de Carlos sobre una mesa y exigió saber si el futuro rey había ayudado a escribirla. La respuesta de William fue inmediata no, pero cuando ella lo acusó de tomar el poder, mientras su padre todavía estaba vivo, la restricción que los mantenía a ambos finalmente se rompió. Camilla estaba frente a él en una sala de estar privada de Windsor. Las puertas se cerraron y Catherine esperó afuera a petición suya. La reina consorte preguntó si Carlos aún entendía todas las consecuencias de lo que había firmado. Una declaración constitucional es una instrucción formal que afecta cómo se manejan los deberes y la autoridad reales. Cuestionar el juicio del rey amenazaba tanto su dignidad como la legitimidad de la transición. William escuchó claramente la implicación. Le advirtió que nunca usara la enfermedad de su padre como un arma contra una decisión que ella no podía controlar. La reina golpeó el documento con el dorso de los dedos. Acusó al príncipe de aceptar la autoridad demasiado rápido
insistiendo en que Carlos necesitaba consuelo, no un sucesor esperando junto a los documentos constitucionales. Sus palabras fueron más profundas porque tocaron el miedo que él había ocultado a todos. William reveló que inicialmente se había negado incluso a leer la declaración. Solo una conversación telefónica grabada lo cambió. Su padre había luchado por respirar antes de decir: «No hagas que mi debilidad se convierta en la debilidad de la nación». La ira de Camilla estalló. Se sentó y admitió que el rey había dejado de hablarles sobre el futuro. La mujer que había pasado años a su lado ahora temía que la institución lo estuviera sacando silenciosamente, mientras ella todavía luchaba por mantenerlo presente. William se suavizó pero no retrocedió. Él le dijo que proteger a Charles ahora significaba obedecer la decisión que había tomado estando plenamente consciente, incluso cuando esa decisión hiriera a todas las personas en la habitación. Catherine entró solo después de escuchar la voz de Camilla colapsar. La princesa colocó un vaso de agua a su lado y permaneció en silencio. Por un breve momento, los tres permanecieron dentro del mismo dolor. Sin embargo, la desconfianza persistía intensa y sin resolver. Camilla finalmente preguntó si la segunda página le ordenaba alejarse del lado de su marido. Guillermo respondió que no. Luego él entregó la parte que ella temía. Fue necesario que ella entrara a una habitación con Harry y escuchara lo que Charles pretendía decir antes del final. La reina cerró la declaración y aceptó asistir. Antes de partir, advirtió al futuro rey que la autoridad podría transferirse mediante firmas y páginas selladas, pero nunca se ordenaría el perdón dentro de esta familia. Sin embargo, la emoción ya no controlaba sola el resultado. Detrás de ellos, la maquinaria del poder ya había comenzado a moverse. Mientras la familia discutía sobre el amor, la lealtad y la traición, la maquinaria de la corona ya había comenzado a girar. Los asesores constitucionales entraron a Windsor por una entrada lateral. Las cajas rojas llegaron antes del amanecer. Los borradores de instrucciones se colocaron debajo de cubiertas cerradas con llave. Pero dentro de ese proceso había una figura profundamente humana. William, sentado a la cabecera de la mesa de su padre, por primera vez, incapaz de tocar la silla que normalmente ocupaba Charles. El poder lo había alcanzado, y no se sentía nada parecido a una victoria. William acercó otro asiento al final de la mesa, antes de que comenzara la sesión informativa. Aceptaría la responsabilidad, pero no fingiría que la sucesión ya se había producido. Una caja roja es el estuche seguro que se utiliza para llevar los documentos oficiales del Estado al monarca, y la llegada de varias antes del amanecer demostró por qué la demora se había vuelto peligrosa. Las decisiones aún necesitaban firmas. Las empresas gubernamentales todavía necesitaban respuestas. El país no podía hacer una pausa mientras una familia luchaba por aceptar lo que se avecinaba. Catherine miró desde la puerta antes de moverse a su lado. Se dio cuenta de que la pluma estilográfica de Charles descansaba cerca de la carpeta informativa intacta. Los consejeros explicaron que la declaración no convertía al príncipe en rey, solo le dio un mayor control sobre las reuniones informativas estatales, las aprobaciones urgentes y las decisiones domésticas de alto nivel cuando su padre carecía de fuerzas para actuar. El rey mantendría su posición legal y su dignidad, pero el trabajo a su alrededor ya no podría depender únicamente de su salud. Anne entró con una advertencia. Ella apoyó el traslado pero exigió garantías por escrito para Camilla, e insistió en que Charles permaneciera informado siempre que su condición lo permitiera. La princesa real entendió claramente el peligro. Sin fronteras, la casa del rey, la oficina de la reina y el equipo de William podrían convertirse en centros de influencia rivales, cada uno actuando en nombre del monarca, mientras la desconfianza se extendía a puerta cerrada. William se negó a firmar hasta que se agregara otra cláusula. Cada decisión importante tenía que ser explicada personalmente a su padre. Incluso si el rey ya no pudiera aprobarlo, él tendría la autoridad. Pero Charles nunca sería tratado como si ya hubiera desaparecido. Un secretario privado reveló entonces la verdad más dura.
La segunda página no tenía fuerza constitucional. Fue de una petición personal, no una orden legal. Eso significaba que ningún asesor corte u oficina real podía obligar a nadie a obedecerlo. Habría que elegir el perdón. Catherine encontró a su marido solo después de la sesión informativa mirando fijamente su primera instrucción firmada. William admitió que la firma parecía suya, pero la sentía como una traición a su padre. Ella respondió que Carlos no le había pedido que imitara al rey, lo que había pedido a su hijo que evitara que el miedo se convirtiera en caos. Entonces llegó la confirmación. Harry había aceptado regresar. Camilla asistiría sin asesores. La maquinaria de transición estaba en marcha, pero sus primeras heridas no aparecerían en los documentos oficiales. Aparecían en dormitorios, pasillos y en los rostros de las personas que veían desaparecer su antigua vida. Las primeras consecuencias llegaron sin trompetas ni ceremonia pública. Las casillas rojas diarias de Charles fueron redirigidas. El nombre de William apareció encima de las decisiones que alguna vez estuvieron reservadas al rey. Se le cancelaron compromisos, se reasignaron salas, y se ordenó al personal que se preparara para una transición que nadie podía calificar de inminente. Entonces Charles vio el horario revisado en su mesita de noche. Lo leyó una vez, se quitó las gafas y le pidió al asistente que se fuera, antes de que alguien pudiera presenciar su reacción. Charles vio cómo su vida oficial se reducía a audiencias esenciales, sesiones informativas privadas y reuniones familiares cuidadosamente elegidas. William ahora asumía casi todos los deberes externos. Una audiencia es una reunión formal concedida por el monarca, y reducir esas reuniones era importante porque estaban entre las señales más claras de que el rey aún permanecía activo. Cada cancelación protegía su fuerza, pero cada espacio vacío en el calendario también hacía que la pérdida que se avecinaba pareciera más real. Un cortesano de larga trayectoria cometió el error que todos temían. Mientras hablaba de una instrucción urgente, se refirió a la aprobación de William como una decisión del rey. Charles escuchó las palabras desde la habitación contigua. El asistente se quedó paralizado esperando enojo o corrección. En cambio, el monarca se levantó, cruzó la corta distancia y cerró la puerta él mismo. Ese gesto tranquilo dijo, más que cualquier reprimenda. La casa ya estaba aprendiendo a funcionar sin él. Camilla canceló su propio compromiso y se negó a dejar su lado. Charles le pidió que continuara. No permitiría que el público confundiera su devoción con una vigilia fúnebre mientras él aún estaba vivo. La reina consorte se inclinó a su lado y le devolvió el anillo de bodas después de que se le resbaló de su dedo cada vez más delgado. Solo cuando llegó al pasillo, se apoyó contra la pared y lloró en silencio. William recibió su primer expediente estatal urgente, según el nuevo acuerdo. Firmó la aprobación, luego llamó a su padre y leyó cada línea en voz alta manteniendo la promesa de que ninguna decisión importante se tomaría sin que Charles la escuchara. El rey escuchó en silencio antes de decir que esa fue la decisión correcta. La llamada terminó. El futuro rey se sentó solo y finalmente se quebró. Catherine lo encontró momentos después. Ella no ofreció un falso consuelo. Ella se arrodilló junto a su silla y le dijo la verdad. El duelo ya había comenzado aunque la pérdida aún no había llegado. William tomó su mano pero ninguno pretendió que el dolor pudiera resolverse. Anne preparó la sala para la reunión ordenada en la segunda página. Cuitó personal, teléfonos y tomadores de notas oficiales porque ninguna institución podía reparar lo que se había roto entre ellos. Harry entró por una entrada privada del palacio y se detuvo cuando vio el horario reducido de su padre en el portapapeles de un asistente. Preguntó si Charles sabía que había llegado. La princesa real abrió la puerta y respondió, «Te ha estado esperando». Por primera vez, ningún cargo, declaración o protocolo se interpondría entre un padre y la familia que temía dejar rota. No había uniformes en la habitación. No se utilizaron títulos. Charles se sentó junto a la chimenea con Camilla, a un lado William, y Catherine frente a él. Anne, cerca de la puerta,
y Harry parado inseguro detrás de la última silla vacía. El rey parecía más pequeño de lo que ninguno de ellos recordaba, pero su voz permaneció clara. No los había convocado para discutir la sucesión. Los había convocado porque se negaba a permitir que la monarquía heredara la ira que su familia nunca había tenido el valor de poner fin. Charles pidió a su hijo menor que se sentara, y luego le explicó por qué se había escrito la segunda página. La estabilidad constitucional significaba mantener la corona funcionando durante la debilidad o la transición, pero dijo que ningún acuerdo legal podría salvar a una familia decidida a continuar con viejos resentimientos. Si dejaban esa habitación más dividida que antes, cada firma que hubiera hecho carecería de sentido. El rey se dirigió primero a William. Admitió que le había puesto demasiada responsabilidad y al mismo tiempo le había dado muy poca seguridad que un hijo necesitaba de su padre. El futuro rey respondió con igual honestidad. Había pasado años preparándose para heredar la corona mientras creía secretamente que la preparación en sí misma era un acto de deslealtad. Charles se acercó a la mesa y le tomó la mano. Aceptar el futuro, le dijo, no era lo mismo que desearlo. William bajó la cabeza, pero no se apartó. Luego el monarca se enfrentó a Harry. Reconoció la distancia, la ira y las heridas públicas que ninguno de los dos pudo borrar. Un relato documentado preparado después de la reunión registró que Charles no excusó acciones pasadas ni exigió perdón instantáneo. Simplemente dijo que no quería que el recuerdo final de su hijo menor fuera un mensaje sin respuesta. Harry luchó antes de admitir que había regresado porque temía que la declaración fuera una orden en lugar de una invitación. Charles respondió suavemente. Era un padre preguntando. El duque finalmente se sentó. A Camilla se le pidió que aceptara que William debía liderar la transición sin interferencias. Ella estuvo de acuerdo, pero exigió una promesa. Ella permanecería al lado de su marido como su esposa no se convertiría en un símbolo gestionado por la institución. El príncipe dio su palabra de que ninguna decisión la separaría de Carlos, ni convertiría el tiempo que les quedaba en un problema constitucional. Catalina se convirtió en el puente entre ellos cuando el rey le pidió que mantuviera abierta la comunicación después de que él ya no pudiera hacerlo. Ella aceptó, pero advirtió que la reconciliación requería límites honestos, no apariencias escenificadas. Anne vio que las fuerzas de su hermano se desvanecían y se dispuso a finalizar la reunión. Charles la detuvo. Pidió a todos que se quedaran para una comida privada sin personal y sin discusión sobre sus deberes. Luego Harry movió su silla al lado de la de William. Ninguno de los hermanos habló. No era necesario. La primera parte del último deseo de su padre ya se había cumplido. Cuando las puertas se volvieron a abrir, la familia había cambiado, y afuera el mundo comenzaba a comprender lo que William y Catherine realmente habían confirmado. La reacción no empezó con gritos, comenzó con el silencio. En toda Gran Bretaña, las transmisiones interrumpieron sus horarios y colocaron el anuncio de William en el centro de la pantalla. Afuera del Palacio de Buckingham, desconocidos se reunieron sin ser convocados llevando flores, pero sin saber si la mañana había comenzado oficialmente. Entonces un periódico publicó su primera edición. Debajo de un retrato en blanco y negro de Charles, había 5 palabras que capturaban todo el sentimiento nacional. Un rey prepara su adiós. Al amanecer, el dolor privado de la monarquía pertenecía al mundo. Los radiodifusores calificaron el anuncio como la señal más clara, hasta el momento de que el reinado estaba entrando en su capítulo final. Se centraron en la creciente responsabilidad de William y en la petición de Charles de unidad familiar. El palacio emitió solo un breve comunicado confirmando que el rey seguía siendo soberano y aún recibía información esencial. Soberano significa el monarca reinante que posee legalmente la corona. Y esa distinción era importante porque el país se estaba preparando emocionalmente para el cambio antes de que se produjera cualquier sucesión formal. La lluvia caía constantemente afuera del palacio de Buckingham mientras cientos de personas se congregaban cerca de las puertas.
Un niño se adelantó con una tarjeta escrita a mano y la colocó junto a las flores. Decía, «Gracias por ser valiente». Ese simple mensaje tuvo más peso que el discurso más ruidoso. La gente no estaba de luto por una muerte. Respondían a una despedida que había comenzado antes del adiós definitivo. El Crown Chronicle publicó su portada con Carlos solo bajo el titular «Un rey prepara su adiós». Una imagen más pequeña mostraba a William y Catherine tomados de la mano después de su anuncio. Una emisora nacional repitió el momento en que ella tranquilizó a su marido y lo describió como «el segundo deber real dio paso a un dolor humano visible». La simpatía del público también se desplazó hacia Camilla después de la confirmación de que Charles había pedido personalmente que ella permaneciera a su lado. Todavía surgió el debate sobre el regreso de Harry, pero el palacio se negó a revelar detalles de la reunión familiar privada. El silencio evitó que la reconciliación se convirtiera en otra batalla pública. Anne rechazó una sugerencia de inmediato. Cuando un asistente propuso publicar una fotografía familiar cuidadosamente arreglada a la princesa real, respondió que su hermano había pedido paz, no actuación. Su negativa impidió que el palacio convirtiera un avance privado en una prueba montada. William pareció brevemente saludar a la multitud que esperaba. No saludó. El futuro rey puso una mano sobre su corazón e inclinó la cabeza. Catherine se unió a él esperando aplausos, pero ninguno llegó. El silencio se convirtió en un acto de respeto. Más tarde William regresó con Charles y le describió las flores, la tarjeta del niño y la multitud inmóvil. El rey sonrió levemente y preguntó si la nación parecía asustada. No respondió su hijo. Parecían agradecidos. El público le había dado a Charles su respuesta. Pero el veredicto final vendría de lo que su familia decidiera hacer con la paz que él los había obligado a afrontar. El último deseo de Charles nació de la tragedia, pero no terminó en desesperación. Obligó a un hijo a aceptar la carga que temía. Una esposa para entregar el control sin entregar el amor. 2 hermanos volverán a sentarse uno al lado del otro. Y una futura reina que se convertirá en el puente entre el deber y la familia. La declaración no pudo detener el tiempo, no pudo eliminar el dolor, pero antes de que llegara el final, le dio al rey algo que el poder nunca le había garantizado: paz. William aceptó formalmente las responsabilidades más amplias que su padre le había asignado, pero su primera instrucción privada no contenía ningún rastro de triunfo. Todos los documentos oficiales seguirían llevando el nombre de Carlos mientras el rey pudiera servir. La ampliación de la autoridad real significó asumir más deberes laborales del monarca sin reemplazarlo. Y esa distinción era muy importante. El futuro rey quería proteger el país, pero también quería que se preservara la dignidad de su padre hasta el último momento posible. Catherine creó un acuerdo de comunicación familiar directa. Entonces Camilla y Anne Harry y William recibirían las mismas actualizaciones al mismo tiempo. La princesa comprendió que el silencio había envenenado a la familia antes. La información compartida ahora evitaría que crecieran las sospechas en los espacios vacíos entre ellos. Camilla también cumplió su promesa. Se alejó de las decisiones de sucesión, permaneció al lado de Charles, leyó cartas en voz alta y protegió sus horas privadas de demandas que ya no merecían su fuerza. Harry permaneció varios días sin aparecer en público. Antes de irse entró solo en la habitación de su padre y salió conmocionado pero más tranquilo. El duque no ofreció ninguna declaración, ninguna entrevista, ni ninguna explicación, cuidadosamente preparada. Su silencio tenía su propio significado. Algunas heridas no habían desaparecido, pero finalmente se habían enfrentado sin cámaras ni ira entre ellos. Ana conservó la segunda página manuscrita en el archivo privado de Carlos, una colección protegida de los documentos personales del monarca. La princesa real también preparó copias para William, Catherine, Camilla y Harry. Así ninguno de ellos pudo negar más tarde lo que él les había pedido que recordaran. Luego William llevó a George, Charlotte y Louis
con su abuelo. Carlos no habló de título ni de sucesión. Les dijo a los niños que la corona solo importaba cuando protegía a las personas en lugar de separarlas. Después de que se fueron, el rey se volvió hacia su hijo mayor y le dijo que el último deseo ya se había cumplido. La familia había entrado dividida a la habitación. Se habían ido sabiendo lo que debía cambiar. Más tarde, William usó la pluma estilográfica de su padre para firmar una carta agradeciendo al personal del palacio por su lealtad. Hizo una pausa y luego lo devolvió al escritorio de Charles. Catherine cerró la declaración y la colocó junto a las fotografías familiares. La tragedia persistió. Charles se enfrentaba a la etapa final de su vida y el amor no podía eliminar el dolor que le esperaba. Sin embargo, su último acto de autoridad no había protegido un trono. Había liberado a su familia del miedo, la rivalidad y el silencio. William salió de la habitación con Catherine a su lado sin sensación de victoria. Se fue como un hijo preparado para honrar los valores que su padre había elegido para su legado final. El último deseo del rey Carlos no solo había preparado a Gran Bretaña para un nuevo reinado, había traído a un hogar familiar destrozado. Gracias por mirar. No olvides dar me gusta y suscribirte. Nos vemos en el próximo.